Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 4 de abril. Y damos gracias al Señor porque nos parece que los días van de manera acelerada y es una hermosa oportunidad para nosotros entender que dentro de un escenario, el cual puede ser que te confundas un poco porque probablemente no te das cuenta que estás viviendo en tiempos postreros. Esos tiempos postreros tal vez te traigan un poco de confusión y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para traer esta transmisión mediante estos medios sociales porque reconocemos que son muy utilizados y para nosotros se convierten en una herramienta de evangelismo muy directo para poder alcanzar a nuestros contactos que de alguna manera o de otra nos hemos relacionado en algún momento. Y para nosotros es necesario compartir una palabra que te traiga luz, que te traiga paz para que puedas entender el propósito para el cual fuiste creado. En esta hermosa mañana sabemos que las redes sociales tienen contenido inapropiado en ocasiones, un contenido que lejos de ponernos a nosotros en una actitud de fe probablemente nos roba un poco la paz y de alguna manera nos hace sentir incómodos. Es para nosotros un territorio tal vez que es nuevo para muchas personas, pero para nosotros es un medio para poder traer el mensaje de Cristo. Fíjate que el contenido que queremos traer en esta red social es un contenido de una enseñanza que traiga paz, que traiga luz, la palabra del Señor. En esta mañana queremos saludar, como todos los días, a las personas que siempre se conectan con nosotros, nuestra hermana Arlene Bravo, nuestra hermana Xiomara Méndez, también mi hermano Eric Soto y su esposa Dora a la distancia allá en la Florida, mi hermano Arcelio Rodríguez, mi prima Daisy Rivera y mi primo pastor de la Iglesia del Calvario, Tomás Rivera. Dios bendiga a mi hermano David Muñiz, Javier Rodríguez. Dios bendiga también a Iris Santiago, nuestra prima. Dios bendiga cada vida que comparte con nosotros esta transmisión. Mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro. Sabemos que mi hermana Yeida Gastón. Dios bendiga a cada hermana, cada hermano que tienen el propósito de inundar estas redes sociales con mensajes de fe y de esperanza, y es lo que nosotros necesitamos para un tiempo postrero como el que vivimos, porque reconocemos por la palabra que son tiempos postreros. Por eso es que se ha aumentado la violencia, la maldad y algunas cosas que probablemente las noticias nos traen un poco de carga, pero para nosotros como Iglesia del Señor, que no somos una denominación, tampoco un grupo religioso, entendemos por la palabra que somos la sal de la tierra y que es necesario que la iglesia que ha estado envuelta tal vez en un mensaje de error, porque probablemente se ha olvidado que hay una verdad revelada en la palabra, y es que el evangelio, el anuncio que se nos ha puesto a nosotros en la boca es el evangelio de Jesucristo. Es la buena noticia de que Cristo está vivo, que Él descendió a la tierra y que Él está vivo y vive hoy en cada corazón que le abre su corazón para Él reinar. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay un diseño de Dios, y es que hay un plan de salvación para que sea mediante Jesucristo. La única puerta de acceso a la salvación es Jesucristo. Por eso no predicamos religión, por eso no predicamos otra cosa. Dios te bendiga, que a Cristo que ha nacido, ¿verdad?, en el corazón de cada persona. Y fíjate que en medio de nuestro mensaje en esta hermosa mañana es para nosotros un privilegio, y te invitamos a que te unas a nosotros a orar, que compartas este en vivo con alguien, porque cuando tus contactos y mis contactos se juntan, probablemente el mensaje llega mucho más lejos de donde imaginamos. Así que vamos a orar y vamos a presentar este espacio. Padre, te damos las gracias por permitirnos, Señor, desde este medio social, Padre amado, desde esta plataforma, poder traer una palabra de fe y de esperanza al cuerpo de Cristo. Padre, traer luz para que las personas vean a la luz de la palabra. El tiempo profético que vivimos es uno muy particular. Oh Padre, gracias te damos porque
Tal vez en otros tiempos veíamos, Señor, estas noticias, Padre, y tal vez no imaginábamos que íbamos a ser testigos, Padre, de estos tiempos postreros que son tan importantes para nosotros. Señor, somos iglesia. Hay un mensaje en nuestro espíritu que queremos compartir. Hay un mensaje que no podemos olvidar, y en esta hermosa mañana yo te pido la unción que pudre los yugos de impiedad. Te ruego, Padre, que cada persona que está al alcance de mi voz sea tocada por el poder de tu palabra, Señor, porque a quien predicamos es a ti, el que eres exaltado eres tú, oh Padre, porque eres tú el que cambias a los seres humanos. Señor, yo te ruego que tu iglesia entienda el poder que se les ha entregado, que tu iglesia regada por el mundo entienda que es el tiempo más duro, pero Padre, que hay que estar unidos, porque en medio de la unidad hay fuerza, Padre, y yo te ruego en esta hora que tú quites las vendas, Padre, que toda voz de confusión sea silenciada y que tú traigas la paz, Padre, que tú añadas a tu iglesia a los que han de ser salvos, oh Padre amado, porque no predicamos religiosidad, no predicamos religión, predicamos, Padre, el arrepentimiento, el evangelio que transforma de adentro hacia afuera, Padre, ese evangelio que se traduce en poder. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que tiene a bien conectarse por esta red social. Padre, que seas tú, Padre, glorificado. Señor, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos Maida Nieves, Reinaldo Ríos, Eric Soto y la hermana Dora. Dios bendiga a mi madre Antonia Ramos, mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Dios bendiga cada vida. Hermana Carmen Rita, hermana Arlene Bravo. Dios te bendiga, Maida. Buenos días. Y estamos estudiando la palabra en esta hermosa mañana, reanudando nuestra enseñanza. Porque en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, hay un cuerpo que se llama iglesia. Hay un cuerpo que es un organismo vivo. Es un cuerpo que no ha entendido que si está en la tierra todavía es porque hay una función que realizar. Es que tiene que entender que en medio de los días postreros, donde hay tantas noticias que probablemente nos turban y nos cargan, es necesario que tú entiendas que la oración es lo único que puede de alguna manera fortalecerte y hacerte sentir, Dios te bendiga, que las fuerzas tuyas no vienen de lo que escuchas únicamente por ahí, sino que vienen de algo que corre en tu interior y es como un río que avanza dentro de ti y te recuerda que es su presencia por medio del Espíritu Santo lo que te recuerda su palabra. Y es que en este tiempo, para que nosotros podamos caer en contexto, vamos a estar leyendo la palabra en Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. Y reconocemos que cada evangelista que escribe un libro de los del Nuevo Testamento, sabemos que le presenta a Jesús a diferentes de personas que estaban público, que estaban ahí dentro del pueblo de Israel. Había habido una grande influencia cultural por parte de aquellos griegos en el gobierno de Alejandro Magno, el gobierno heleno, que nos ha aportado hasta el sol de hoy nuestro abecedario y muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? A lo largo de la historia, reconocemos que ha habido un legado cultural y eso no lo descartamos. Sabemos que Dios ha diseñado todo un plan, pero en ese plan de salvación lo hermoso es que nosotros como gentiles también estábamos incluidos y por esa razón es que se detiene la historia en Jesús para hacer que nosotros también pudiéramos tener también para nosotros, Dios te bendiga hermana Arlene Bravo, un ejemplar hoy de la Biblia en nuestro idioma castellano para que nosotros entendiéramos que aquellos hechos ocurrieron en el lado oriental del mundo. En el otro lado del mundo fue que Jesús llegó, pero su palabra trascendió más allá de una mera historia para que hoy nosotros pudiéramos recibir la vida del Espíritu mediante su palabra. Y en esta hermosa mañana vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y el versos 26 al 29. Leemos la palabra. Decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra
duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Fíjate que hablando del reino, sabemos que Jesús es el reino. En ese momento, mientras Jesús estaba hablándole a aquellas personas que le seguían, aquellos pueblos que estaban alrededor de los territorios que él caminó, su mensaje era que él era el reino. Al él ser el reino, él es portador de esta noticia. Por eso es que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, inmediatamente tú pasas a ser parte de ese reino. Y es que en medio de ese reino, por eso es que el reino de los cielos se ha acercado, y en Jesús estaba acercado, pero cuando Jesús no está presencialmente frente a nosotros, ese reino lo portamos cada uno de las personas que hemos nacido de nuevo. Y fíjate que nacer de nuevo va más allá que visitar un lugar de reunión donde tal vez llevas mucho tiempo por tradición, o probablemente por la manera que del lugar donde vives, que llevas un tiempo adorando ahí. Pero yo quiero decirte que la palabra del Señor identifica, iglesia, los corazones que han podido entender el mensaje que Jesús estaba trayendo. Y en medio de su mensaje, Jesús estuvo 3 años y medio predicando la palabra y presentándose a aquellos pueblos que estaban alrededor de donde él estaba. Y fíjate, la palabra del Señor nos deja saber que Jesús nace en el tiempo donde había un gobierno romano y donde el pueblo de Israel estaba viviendo. Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón, Dios te bendiga grandemente. Estamos trayendo una enseñanza en esta hermosa mañana donde estamos hablando en 3 lugares. Vamos a leer, o leímos ya en Marcos 4, 26 al 29 y Marcos 4, 35 al 41. También haremos referencia al capítulo 5, pero solamente haremos referencia porque es un poco largo. Fíjate que cuando hablamos del viaje que Jesús hace en medio de su ministerio, Jesús viene hablando de un reino. Y es que nosotros teníamos que entender que ese reino, en esa historia, es Jesús. Es que Jesús es ese reino. Y pues como Él es el rey, Él estaba trayendo ese reino a la tierra. Pero fíjate que mediante esa parábola dice la Escritura que decía además, así es el reino de Dios. Como si un hombre echara semilla en la tierra, duerme y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, la tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y es que vemos en la palabra del Señor que hay un ciclo, que la tierra tiene ¿verdad? Que hemos visto a lo largo de nuestro vivir en la tierra. El Señor nos creó y dejó para nosotros todo un escenario para que nosotros pudiéramos cultivar la tierra, para que pudiéramos realizar una vida como la que hemos llevado hasta hoy. Dice la Escritura, en esta parábola Jesús les está presentando a aquellos que le están oyendo, Él se está presentando como el reino. Fíjate que lo que estaba Jesús tratando de decirles es que el reino de los cielos estaba llegando a ellos. Y en la ausencia hoy de Jesús físicamente, nosotros tenemos ese reino por dentro. Y la palabra dice que así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra. Fíjate que cuando te traemos el mensaje de la palabra, nosotros tenemos esa semilla en nuestra boca porque la llevamos en nuestro corazón. Y es que Jesús mismo, trayendo una enseñanza sobre la fe, les muestra una semilla de mostaza que sabemos que es muy pequeñita y apenas pues se puede tocar, pero vemos en la palabra del Señor que Jesús también compara el reino de los cielos a esa semilla. Y fíjate que esa semilla de mostaza es muy pequeña, pero luego crece y se
se hace un gran árbol. Y es decir que nosotros, cuando tenemos ese reino plantado en nuestro interior, no hay otra cosa que podamos decirte que hablarte de ese reino, que hablarte de eso que ha florecido en nuestro interior, porque es que quedarnos en el aspecto religioso simplemente nos va a limitar a nosotros llevar a cabo unas reglas, probablemente a estar amargados, probablemente a tener unas cargas que no necesitamos. Y es que cuando tú naces del agua y del Espíritu, tienes que entender que te conviertes en iglesia, porque eres tú mismo en tu interior quien vas a experimentar su presencia. Jesús dijo todo el tiempo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. Y en la ausencia del Jesús físico, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y claro está, la palabra del Señor nos advierte claramente que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, que el mundo está en oscuridad. Y lamentablemente, mientras el mundo está en oscuridad, hay personas que, siendo llamados iglesia, hay personas que, teniendo el mensaje de la palabra en su interior, no han entendido la revelación que el Espíritu Santo ha traído para este tiempo en el que vivimos, de tantas voces que confunden, de probablemente gente que ha dado un mal testimonio, que no han podido entender que el mensaje del Evangelio es uno de arrepentimiento, y que este arrepentimiento necesitarás tú mantenerte mientras estés en vida conectado al cielo a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo la persona que cuando viene a habitar dentro de ti, tú tienes que mantener su presencia, porque el pecado no está en acuerdo con el Espíritu Santo. Y sabemos que cometemos errores continuamente, que todos los días tenemos que limpiar nuestra mente, renovar nuestra mente. Lo hemos enseñado, porque esa parte almática en nosotros tiene que ser sujetada por el Espíritu. Y es que nosotros, mientras estamos en esta vida, el Señor hizo ese diseño de esa manera para que tú entendieras que el Espíritu Santo es necesario que gobierne sobre tu vida. Y cuando el Espíritu Santo gobierna sobre tu vida, ya dejas de actuar como siempre has actuado, porque te vas a dar cuenta que hay un choque de ideas. El Espíritu Santo, cuando gobierna tu alma, empieza a movilizarte, empieza a guiarte, empieza a cambiar tus pensamientos. Y fíjate que Jesús, entendiendo que a ellos no tenían tal vez el conocimiento de quién era Jesús, Jesús se está presentando ante ellos y les está hablando de cosas que ellos pueden reconocer. El pueblo de Israel sabía de semillas, sabía de sembrar, y le está hablando sobre cosas que ellos pueden entender. Le dice: el reino de Dios es como si un hombre echara semilla en la tierra, duerme y se levanta, de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es que hay un ciclo para nosotros poder cultivar, y es que para poder cultivar tenemos que regar la semilla. Y fíjate, la palabra del Señor es esa semilla que hoy nosotros tal vez no le prestamos atención, porque la tenemos en un formato de logos escrita, y probablemente no le des la importancia porque no la entiendes. Sin embargo, la palabra del Señor es un milagro en sí misma, porque tenerla hoy es para nosotros una herramienta, es algo que el Señor nos ha entregado, porque es nuestra espada. Y esa espada, cuando la tenemos grabada en el corazón, eso es lo que vamos a hablar. Es que cuando la tienes en tu corazón, empiezas a darte cuenta que en tu boca se te dio poder para dar vida y para dar muerte. Es que cuando comienzas a darte cuenta de lo grande
grande que es la palabra, ya no hay otra cosa que compartir. Por eso nuestro enfoque de contenido para compartir en esta red social, lo que queremos compartir es la semilla del reino. ¿Por qué estamos compartiendo la semilla del reino? Porque el enemigo de las almas es un imitador y ha tratado de engañar a la gente con algo que se llama religión, con algo que probablemente lleva por muchos años como una fortaleza en tu vida y probablemente te tapas los oídos para no escuchar. Probablemente hay personas que tal vez proyectaron algo que no era la revelación correcta, y la revelación de su palabra está ahí. La palabra del Señor nos deja ver claramente que la palabra nos dice que escudriñemos las escrituras porque a nosotros nos parece que ellas son las que dan testimonio, ellas nos llevan a la vida eterna y dan testimonio de Jesús. Y es que nosotros sabemos que mientras Jesús estaba ausente, Jesús ahora mismo se encuentra presente solamente mediante todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Es que nosotros sabemos que de la única manera que tú portas la presencia del Señor es por su gracia, no es mediante un efecto religioso, porque cuando lo hacemos mediante un efecto religioso, aunque sea una iglesia evangélica, no estás en la vida que el Señor te llama. El Señor te llama a vivir una vida completamente de arrepentimiento, y tu arrepentimiento se traducirá en que la presencia del Señor hará morada dentro de ti, y una vez con la presencia dentro de ti, tú vas a manifestar el fruto del Espíritu Santo, porque el proceso de santificación va a ser un proceso por toda tu vida mientras estés en la tierra. Fíjate que comienza con tirar la semilla para que ella brote y te haga una regeneración, para que te haga nacer de nuevo, porque cuando naces del agua y del Espíritu, esa semilla que es el reino empieza a manifestarse dentro de ti. Y fíjate que en esta parábola Jesús está explicándole a su audiencia que verdaderamente el reino de los cielos es como si un hombre echara la semilla en la tierra. Él era esa semilla, él estaba llegando a la tierra. En algún momento él ya no estaría más, pero era necesario que nosotros hablemos de él, porque él es esa semilla que cuando cae en la tierra, que es tu alma, probablemente está lleno de fortalezas, probablemente tienes tus oídos cerrados porque crees que es un engaño, porque crees que es una confusión, porque no has entendido nunca el por qué tienes una Biblia, ni siquiera tal vez lees la de tu organización, porque probablemente no la entiendes. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios es un milagro en tu vida. Dios te bendiga, hermana Cuca Santiago. Buenos días, estamos conversando la palabra en Marcos capítulo 4, versos 26 al 29, y estamos diciendo que Jesús estaba hablándole a aquella multitud, les explicaba que el reino de los cielos era esa semilla, que es como si un hombre echara esa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Fíjate que de noche y de día, este mensaje tiene que ser predicado en todo momento. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús cambia todos los corazones, que cuando Jesús llega a la vida del hombre, el ser humano cambia. Cuando estás en un aspecto religioso, probablemente llevas mucho tiempo dentro de un lugar, no importa si es evangélico o donde quiera que tú estés, yo quiero decirte que ese espíritu religioso puede gobernarnos, y no es justo para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados a salvación, nosotros hemos sido llamados a ser libres en Cristo, y ser libre en Cristo no es igual que el libertinaje que se te da en el mundo, porque el libertinaje al cual el mundo llama y la psicología proclama es un libertinaje que te llevará a ponerte otra vez una cárcel, una prisión emocional, una prisión espiritual, porque el Señor, reconociendo que era necesario que el pueblo entendiera que Él era ese reino, que Él en ese momento estaba presentándose como ese reino que quería llegar al corazón de aquellos que lo escuchaban. Decía además que así el reino de Dios es como si un hombre echara semilla a tierra, duerme y se levanta,
de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Probablemente yo no sé quiénes recibe esta palabra, yo no tengo idea cuán lejos pueda llegar, pero de algo estoy segura, es que el Señor nos ha llamado a proclamar este mensaje, a proclamar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que transforma tu vida como transformó la nuestra. Y es que nosotros entendemos que estar en un aspecto religioso es más de lo mismo. Probablemente estar en un aspecto religioso te hará creer que estás cumpliendo con las reglas, pero yo quiero decirte que esto va más allá de unas reglas, porque la palabra dice, aparte de eso, en Marcos 5 del 1 al 20 nos habla de la historia de los gadarenos. Fíjate que mientras Jesús está predicándole a las multitudes sobre ese reino, hay alguien que necesita de alguna manera ser libre. Y en ese pasaje del capítulo 5, que son muchos versos del 1 al 20, vemos la historia de un hombre que está en un territorio donde mucha gente le reconoce por la fuerza que desarrolla, porque cuando una persona está solamente vacía, llena de filosofía, llena de pensamientos vanos, probablemente no se da cuenta que al estar su espíritu vacío de fe, que es lo que te ayuda a mantenerte en alto, probablemente tienes títulos universitarios, probablemente tienes una posición importante en el lugar donde trabajas, pero tal vez no tienes la revelación en tu espíritu de que sin Cristo tú nada puedes hacer, que cuando tú estás vacío tú estás atado, que cuando tú estás vacío tú estás haciendo lo mismo que hizo el gadareno. Y dice la palabra que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarle, ni siquiera con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas él había roto las cadenas y los grillos, destrozando los grillos, y nadie tenía la fuerza suficiente para dominarle. Dice la palabra del Señor que este hombre había tenido muchos enfrentamientos y había intentado hasta arrebatar su propia vida y se hacía daño él mismo, porque reconocemos que hay un mundo espiritual que hoy nos hace la contra, que hoy en medio de tu día te hace la contra para que no puedas entender que tú cargas un poder muy grande en tu interior cuando tú te alineas al propósito de Dios. Y es que el propósito de Dios es que tú puedas expresarlo. Es que el propósito de Dios es que cuando tú experimentas la salvación, tú experimentas su perdón, e inmediatamente cuando Él hace morada en ti, tú vas a aprender que Él es, la presencia de Él es suficiente para tú poder experimentar el gozo de ser libre. Y es que cuando te hablan de religión, probablemente estás sintiendo un desagravio, algo que no te agrada, porque no quieres ser parte de algo que probablemente no te ha sido de una manera agradable. Y yo quiero decirte que tienes razón, en el sentido es que el aspecto religioso, probablemente hay demasiadas religiones por ahí que están llevando tal vez un mensaje distorsionado y no pueden entender que cuando Cristo llega a un territorio, Cristo incomoda a esos espíritus de error, porque esos espíritus de error lo que te quieren llevar es a estar atado, a que pierdas la noción, tu juicio cabal, a que comiences a hacerte daño tú mismo, porque no es otra cosa que lo que vive la humanidad hoy cuando hace uso tal vez de drogas ilícitas, cuando hace uso tal vez de cosas que no necesita para su vida, pero son estímulos que necesita para poder sobrevivir en medio de un tiempo de confusión. Es lo que el enemigo trata de arrastrarte a su atmósfera, porque por un poco de tiempo la atmósfera que estamos insertada la iglesia es una donde esos espíritus de error están alrededor nuestro, y es necesario que nosotros como iglesia del Señor nos llenemos de su palabra para que podamos experimentar el poder que nos sigue a nosotros cuando tenemos la presencia de Jesús. Es que se supone que el tiempo que estás en esta tierra
no es para que te adaptes a Él y te quedes, es para que tú entiendas que eres forastero, que muy pronto el Señor llamará a su pueblo y se lo llevará de la tierra. Y es necesario que tú te presentes delante del Señor con el trabajo que Él te mandó a hacer, porque es necesario que tú entiendas que cuando ese reino está dentro de ti, tú no puedes proyectarlo de manera religiosa, porque el aspecto religioso te separa hasta de tu familia. El aspecto religioso no te permitirá tener misericordia. El aspecto religioso te hará legalista y probablemente no podrás expresar el amor de Dios. Pero cuando tú entiendes que el Señor fue quien te llamó, te das cuenta que esa semilla Él te la entregó para que tú la puedas tirar y no sabes cómo va a ser, porque el Señor es el que la hace crecer. Por eso dice la palabra en esa porción que leímos al principio, en Marcos 4, 26 al 29, dice la palabra del Señor que en ese momento el Señor está comparando el reino de Dios como si un hombre echara la semilla en la tierra. La tierra a la cual nos referimos son los corazones, donde las personas lo tienen lleno de otras cosas, que no es ese reino de Dios. Probablemente lo tienen lleno de religiosidad. Probablemente cuando le presentamos el evangelio no te quieren escuchar porque no entienden. Probablemente no entienden la palabra. Pero yo quiero decirte en este día que el mensaje que te estamos llevando no es ni de ninguna religión, porque no importa donde haya sido plantado, si ese espíritu religioso no te permite entender y manifestar que cuando Cristo está en tu vida se traduce en amor y misericordia, probablemente estás siendo visitado por un espíritu religioso, porque ese espíritu religioso te mantiene encapsulado, porque ese espíritu religioso no te permite trascender a poder hacer lo que tienes que hacer. Por eso no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que te rodean. Este mundo está en oscuridad. Iglesia, este mundo está en oscuridad y necesita de que haya más personas que entiendan su identidad. Es que ser religioso es estar atado igual que este gadareno. Es que ser religioso te hará ser hueco y vacío, porque probablemente no te das cuenta que es tu propia vida, que es tu cuerpo la que se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y cuando esa casa está barrida y adornada, probablemente le falta palabra. Vas a ser visitado por espíritus de error, y es necesario que tú entiendas que mientras ese gadareno no había sido encontrado por Jesús, él seguía haciéndose daño, siendo preso de una prisión en un cementerio, porque es ahí donde el enemigo te quiere arrastrar. El enemigo no tiene parte ni suerte, no tiene poder. Sin embargo, el Señor diseñó para ti y para mí un camino de salvación que va muy lejos de lo que es ser religioso. Fíjate que cuando tú eres nacido del agua y del Espíritu, tú empiezas a tener una convicción de que Jesús en tu vida es necesario tener un toque del Señor todos los días para que puedas entender que solo en Él tú hallas paz. Es que solo en Él tú puedes experimentar el sabor de la salvación. Es que la salvación no es solo para cuando te mueras. Es que la salvación trata de un estado de liberación que ocurre en tu vida cuando esta semilla, que no sabes cómo va a brotar ni el tiempo que se eche en brotar, pero sí sabemos que la predicamos porque es Jesús esa semilla. Cuando Jesús es predicado, te estoy entregando la semilla de ese reino. Y si ese reino puede germinar en tu corazón, tú eres parte de ese reino. Y probablemente te des cuenta que la revelación de su palabra, ahí se encuentra la palabra que el Señor te ha dejado. Y dice la palabra que la tierra lleva fruto por sí misma. Hay unas leyes naturales que rigen para nosotros. Y lo sabemos, todo lo que sube tiene que caer, ¿verdad? Porque hay una ley de gravedad que hace que eso sea posible. Y es que en el planeta Tierra rigen unas leyes para que los seres humanos puedan crecer y puedan fructificar. Sin embargo, hay alguien que nos ha hecho la contra, y ese reino de las tinieblas tiene que ser despojado por una iglesia que sabe quién es, una iglesia que tiene poder, una iglesia que cuando se alinea al trono trae ese reino a la tierra.
tierra. Por eso la palabra del Señor nos habla en la oración modelo del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Es que el reino del Señor, cuando llega a la vida del hombre, se traduce en una vida transformada, regenerada, y es ahí donde te conviertes en iglesia. Pero ¿qué ha hecho el enemigo de las almas? Cambiar ese mensaje por uno completamente religioso, para que parezca que estamos hablando de partidos políticos, cuando nosotros no te estamos hablando nada de eso. Te estamos hablando de la transformación que ocurre en el hombre y la mujer, que reconocen que fuera de Él no hay quien salve, que reconocen que solo en Él hay paz. Y fíjate que Jesús tenía que llegar allí a donde aquel hombre gadareno, para que él pudiera ser liberado y estar en su juicio cabal. Es que cuando nosotros somos receptores de la liberación que solo Cristo puede dar, dice la palabra que luego este hombre no lo podían reconocer porque estaba vestido y en su juicio cabal. Es que eso se trata. Cuando Cristo llega a tu vida, comienzas a ver las cosas de manera diferente. Probablemente el enemigo te ha despojado de tu vergüenza, probablemente no tienes pudor y probablemente estás haciendo cosas que no te das ni cuenta. Dios te bendiga. María Milagro Falero, buenos días. Estamos conversando la palabra en Marcos capítulo 4 versos 26 al 29 y estamos diciendo que hoy la iglesia ha sido distorsionada por definición, porque se ha tratado de llevar la iglesia a convertirla en un grupo religioso, en una denominación, para crear una confusión entre las personas. Pero reconocemos que en el tiempo postrero que vivimos no podemos predicar ese mensaje. El mensaje del reino es uno de arrepentimiento. El mensaje del reino es uno donde cuando te es revelado entiendes que no puedes seguir en el aspecto religioso, porque el aspecto religioso es algo del hombre, es un intento de poder acercarte a Dios. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que ser liberados por el Espíritu, porque es el Espíritu lo que puede regir en nosotros. La ley del Espíritu te llevará a entender que en esta tierra estamos simplemente de peregrinos y extranjeros, estamos de pasada, que lo que hay en esta tierra completamente ha de pasar, y es necesario que nosotros entendamos que mientras Jesús les predicaba la palabra, le decía a cada persona que el Evangelio es esa semilla que hoy portamos por dentro, y que no podemos dejar de hablar de eso que nos llena tanto al corazón, para que otras personas también entiendan que cuando esa semilla llega a tu alma y la dejas germinar, tú eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y comenzarás a ser parte de ese reino. De ese reino que cuando tu espíritu cobra vida, te das cuenta que ya no puedes dejar de ir a su palabra, te das cuenta que tienes que tener conexión con el Espíritu a través de la oración, y es que te das cuenta quién eres en Cristo, y que en medio de un tiempo postrero de tantas voces de confusión, el enemigo quiere que te conformes siendo alguien religioso, siendo alguien que probablemente observa las reglas, pero no está libre en Cristo. Probablemente llevas las reglas para tener el favor del hombre, pero no eres libre en Cristo. Y que se trata de que el Señor en tu vida te transforma de adentro hacia afuera. Por eso es que sabes que hay la grande nube de testigos que te sigue. Es que la presencia del Señor en tu vida es lo que te lleva a fructificar, es lo que te lleva a poder entender que el mensaje del reino se le dio a la iglesia que no es una denominación, la iglesia que son corazones transformados, para que en su vida que tiene en esta tierra tenga que predicar la palabra de arrepentimiento, la palabra que transforma, porque ese reino
se manifiesta en poder, se manifiesta en liberación. Este hombre que era gadareno, que se hacía daño a sí mismo, que muchas veces lo amarraron con cadenas y con grillos, porque sabemos por la palabra que ese reino de las tinieblas está incrementando en su maldad, pero el Señor nos ha dado poder para plantar esta semilla, y es necesario que la iglesia avance en su labor de evangelismo para que otras personas salgan de esa atadura, de ese cementerio que es religión, de ese cementerio que probablemente te deja amarrado con cadenas y grillos y no puedes entender que hay una vida en Cristo Jesús que te hace sentir su presencia. Y es que Cristo está muy cerca a las puertas, y es necesario que tú entiendas que el escenario en el que estás viviendo es el escenario que te anuncia que Cristo está muy pronto a las puertas, para que seas iglesia. Dice la Escritura: pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El tiempo de la gracia está por acabar, y es el tiempo de plantar la semilla. Pero dice la palabra que cuando se haya sembrado todo, la hoz se va a meter y va a recoger la siembra. Es necesario que tú entiendas que somos parte del cultivo de esa semilla, y es para que tú también seas parte de ese cultivo. Tienes que entender que esa semilla tiene que nacer en tu corazón, y que para tú ser iglesia tienes que permitir que la palabra te sea revelada, para que entiendas que la iglesia es un organismo vivo, que Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Probablemente en este tiempo no te has dado cuenta que es necesario que esta palabra te sea predicada, el evangelio de arrepentimiento, aquel evangelio que le fue predicado a Nicodemo, porque aunque conocía la ley, aunque estaba lleno de conocimiento, no podía entender la revelación de la palabra. Y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo que también la palabra te sea revelada y experimentes la salvación que es únicamente a través de Jesús. La religión probablemente es un intento del hombre, para poder acercarse a Dios, pero a lo largo de la historia hemos visto cómo a través de ese intento se ha hecho mucho daño. Claro que sí, Maida, estaremos orando por Angeli, por salud, claro que sí, estaremos orando. Y en esta hora es necesario que tú entiendas que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo eres libre, que solo en Cristo puedes sentir el sabor de lo que es el evangelio, porque el Espíritu en ti te va a hacer sentir el gozo y la fuerza que son esa fortaleza en ti. El gozo del Señor es nuestra fuerza. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. Hemos llegado al viernes y sabemos que en el Señor hay poder. Nosotros queremos decirte que vamos a estar orando por Iris Santiago, por mi hermano Joel Salas, Dios te bendiga, Eric Soto y su esposa Dora, Maida Nieves, mi hermano Reinaldo Ríos, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Yeida Gastón, Cuca Santiago, Arcelio Rodríguez, María Milagro Falero. También salud por Angeli. Oramos por cada vida que se ha conectado con nosotros, y te invitamos a que seas parte de la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mam Isabela y nuestro pastor Gabito Rodríguez. El domingo estaremos teniendo 2 reuniones, una a las 10:30 y otra a las 6:30 de la tarde. En honor a nuestro Dios, reconocemos que es necesario que la iglesia entienda que su tiempo en la tierra se acaba. Así que oramos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, la gloria es para ti, Señor. Reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses sido revelado a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, lleva esta palabra, Padre, esta revelación del reino a cada vida, Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Padre, yo te pido que esta palabra sea revelada. Yo no sé cuánto tiempo se echará en poder reverdecer, pero yo te pido, Padre, que esta palabra que es enviada, Señor, haga lo que hizo en la vida del Gadareno. Padre, que le dé liberación y lo haga
sobrio y en su juicio cabal. Oh Padre, yo te pido en esta hora que tu palabra, Señor, toque la salud, Padre, de esta hermana Angeli, oh Dios, que necesita un milagro de salud. Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de confusión. Oh Espíritu Santo, reprendemos todo aquello que se distorsiona de tu palabra. Padre, proclamamos libertad, proclamamos salud y paz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Tú eres la cabeza, nosotros una parte de tu cuerpo, y la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana, cada amigo y amiga que se ha conectado con nosotros. Comparte este en vivo con alguien, así llegaremos mucho más lejos. Tus contactos y mis contactos se cruzan en eso y puede llegar la palabra más lejos. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.